medicamento que usan? ¿Qué medicamento toman? Warfarina, ¿no? Y clopidogrel, ¿no es cierto? Y entonces, ¿por qué? Porque tener una prótesis, el tener cualquier, ¿no? Va a activar mecanismos de coagulación. Y entonces tienen que equilibrarlos, ¿no? Pero se les puede pasar la mano con la dosis. Pueden tener hemorragias cerebrales. De hecho, estas personas tienen una herida y sangran más de lo normal. Y entonces los mecanismos que intervienen acá son, ¿no? relacionados a la trombina, a la agregación plaquetaria y a la fibrosis en los antitrombóticos. Y los trombóticos, la presencia de coagulación, la adhesión y agregación plaquetaria y la inhibición de la fibrinolisis. Y entonces existen objetivos terapéuticos, ¿no? Por ejemplo, cuando ustedes hablan de la aspirina, ¿no? ¿Qué haría la aspirina? ¿Dónde trabajaría? ¿Dónde participaría? Acá, ¿no es cierto? Prostaglandina I2, inhibidor de la activación plaquetaria, ¿correcto? Y entonces existe la vía intrínseca, que es en el laboratorio, ¿no? Y la vía extrínseca, que es... Detalles de esto, ustedes ya lo conocen, porque han pasado su curso de hematología, y esto es el mecanismo, ¿no? de activación mediado por los factores de la población y la formación de los trombos. Esto es lo mismo, ¿no? la participación de la trombina, tanto en la activación de linfocitos, en la activación del endotelio, y su rol clave, ¿no? uniendo las vías de la población con las respuestas inflamatorias. Hay mucho en común entre ambas rutas, ¿no? Y esto lo aprendimos bastante en la época del COVID, ¿no? Siendo una enfermedad infecciosa, ¿por qué habían que usar enoxaparina, ¿no es cierto? Anticoagulantes en pacientes con COVID, porque los trastornos en los casos severos llevaron a una activación de las cascadas de la población, produciendo fenómenos microtrombóticos que podían ser causas de muerte y en algunos casos trombosis de vasos grandes. Esto es finalmente, ¿no? lo que se va a producir, ¿no? con estas hebras que son la fibrina, tenemos las plaquetas y glóbulos rojos, todo esto es el tapón plaquetario, y el inhibidor del plasminógeno tisular lo que hace es destruir, ¿no? todo este tapón plaquetario, restableciendo el flujo. Esto es lo mismo en la secuencia de trombogénesis, y vamos a ver que en casos de infarto cardíaco, esclerosis, endocarditis, enfermedades inmunológicas y otros, vamos a ver trombogénesis por injuria endotelial, puede haber trombogénesis por alteraciones del flujo sanguíneo y trombogénesis asociada a factores de la coagulación. Y estos trastornos trombogénicos asociados a factores de la coagulación, ustedes lo van a ver sobre todo, ¿no? como cianosis o necrosis de los dedos de las manos o de los pies en personas que pueden tener déficit del factor de la coagulación, de la proteína C y S de la coagulación, o mutación del factor 5 de Leiden de la coagulación, que según la literatura son las causas más comunes de trastornos hipercoagulables que van a producirse, que van a causar trombosis de extremidades distales. En las lesiones endoteliales, entonces, va a haber trombosis por flujos sanguíneos anómalos o por hipercoagulabilidad. Las causas de hipercoagulabilidad, ¿no? Ahí dice, miren, entre los frecuentes, mutación del factor 5 de Leiden, mutación de protrombina, aumento de factores de la coagulación. Hay otras infrecuentes y secundarias, un montón, ¿no es cierto? Dentro de ellos están anticonceptivos orales, ¿no? Siempre para cuando ustedes vean la causa de algo, de lo que sea, ¿no? Clasifiquen las causas en, ¿no? En infecciosas, inflamatorias, autoinmunes, neoplásicas, degenerativas, y nunca se olviden de las iatrogénicas. Iatrogénicas. Las iatrogénicas pueden incluir medicamentos de prescripción, ¿no? medicamentos prescritos por uno mismo, y a veces también hierbas, ¿no? cosas que uno consume pensando que le van a hacer bien y que le hacen daño. Y entonces aquí tenemos casos de infarto, ¿no? aneurisma
de la aorta, de los escleróticos, miren este gran aneurisma aórtico, ¿no? Vamos a ver cómo se ve el infarto, la trombosis de una rama de la renal, en clásica trombosis se impuña, aquí está el trombo y toda esta zona irrigada por esta rama de la arteria, ¿no? Renal, calciforme, queda totalmente necrótica, infarto clásico y otro también en vaso. Estos infartos son seguidos de necrosis coagulativas. Lo mismo vamos a ver en trombosis de las arterias carótidas asociadas a aterosclerosis, en trombosis venosas profundas, que son relativamente comunes, ¿no? Y las trombosis pueden resolverse, pueden organizarse, pueden incorporarse los émbolos a la pared o pueden fusionarse con la pared. Muy bien, en relación a esta pregunta, la circulación general es la circulación mayor, ¿no? La que sale a través del ventrículo izquierdo, ¿no? Y llega a los órganos periféricos, ¿no es cierto? Y entonces, en realidad las embolias pulmonares se dice que la mayor parte son asintomáticas. Lo que se hace sintomático es una pequeña parte. La embolia grasa y la obesidad no tienen nada que ver. ¿Cuál es el factor asociado más comúnmente a embolia grasa? ¿Cuál es? Traumatismos. Traumatismos, ¿no? Embolia gaseosa se puede producir cuando un buzo desciende. Parece capciosa, ¿no? En realidad es cuando asciende, ¿no? ¿Sí? No cuando desciende, sino cuando sube. ¿Correcto? Porque en ese momento el nitrógeno se hace burbúticas, ¿sí? Y va a producir émbolos cerebrales. Y la embolia de líquido amniótico afecta principalmente a los pulmones. Por lo tanto, los émbolos de la circulación general proceden de trombos plurales intracardíacos. Sí. Es traumatismo general, traumatismo. ¿Sí? Ustedes van a ver, ¿cuál va a ser el contexto clínico? Politraumatizados, accidentes de tránsito, ¿no? Aplastamiento de muslos. Ustedes van a ver cómo va a ser la traducción clínica, hiperventilación, hipercambio, ¿no? Entonces el paciente va a comenzar a tener una respiración agitada, ¿no? Y eso puede ser temporal, puede no tener, digamos, necesidad de un manejo propio como tal, pero puede haber muerte por eso, ¿sí? En esas muertes que ocurren inmediatamente después de los procesos de liposucción, ¿no? Se remueve toda la grasa, el paciente no reposa adecuadamente, el procedimiento ha sido poco cruento y van a producirse émbolos de grasa hacia los pulmones y hacia el cerebro y va a haber muerte, ¿correcto? Muy bien, entonces la embolia puede ser pulmonar, sistémica y émbolo paradójico. El émbolo paradójico, para que haya un émbolo paradójico tiene que haber un defecto cardíaco que se llama, ¿cómo se llama? Una comunicación, ¿sí? Entre los ventrículos, no, que nadie puede vivir con una comunicación interauricular, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama esa comunicación? Foramen oval, correcto. Y eso va a dar lugar a los llamados émbolos paradojales o émbolos paradójicos. Las embolias son de todos estos tipos, ¿no? Se lo voy a resumir, ¿no es cierto? El tromboembolismo es de lo que hemos estado hablando, ¿no es cierto? El tromboembolismo, sea por arterial o venoso, circulación mayor, circulación menor, ¿no? En algunos casos venoso, éstasis, ¿no? Arterial pueden ser émbolos sépticos, ¿cierto? ¿De dónde? De la válvula cardíaca que dispara émbolos a todos lados del cuerpo, ¿no? Una vegetación intracardíaca, un tumor, puede haber tumores en la aurícula, ¿no? Un mixoma auricular, puede haber émbolos de origen cardíaco, que son tumorales, ¿no? La embolia tumoral, vamos a ver básicamente en esos contextos, ¿no? De un émbolo tumoral por un tumor de la aurícula que se llama mixoma cardíaco. Pero también puede haber émbolos tumorales como parte de la diseminación de un cáncer, ¿no? Y esto lo van a ver ustedes, por ejemplo, en cáncer de mama, van a ver lo que le llaman la piel de naranja, ¿no? De la superficie mamaria, donde hay múltiples émbolos pequeños, linfáticos, en los vasos de la piel de la mama.
La embolia gaseosa, yo hice mi segundo en el litoral, en la costa norte, y he visto síndrome de descompresión. Y eso hay que saber, ¿no? ¿Por qué? Porque uno piensa, ¿de dónde vienen los pescados? Todo es pesca de arrastre, pesca de cordero. No. Hay pescados que son capturados, ¿no?, por buzos artesanales en las peñas, ¿no? Y son personas, pescadores que totalmente ellos conocen, saben. Me callo un poco para no estar más de 3-4 minutos debajo. ¿Y qué pescan? Pescan mero, ¿no? Hay mero de profundidad, hay mero de ¿no?, con arpón. En la costa norte, yo he tenido oportunidad de ver una muerte por descompresión, ¿no?, asociada a esto. Embolia séptica, que es básicamente por vegetaciones de las válvulas cardíacas, ¿no?, en casos de sepsis. Y los dos escenarios básicamente son personas que ya tienen un defecto, ¿no?, o son portadores de un stent, de una válvula protésica. Por eso tienen que estar anticoagulados para que no tengan émbolos, ¿no? Y siempre estas personas tienen que protegerse cuando ellos tienen un factor de riesgo valvular cardíaco, ¿no? La vía de inoculación, ¿no?, de la endocarditis generalmente es a través de tengo un defecto cardíaco, tengo una válvula protésica. ¿Cuál es la precaución? Casi sí o sí, ¿no?, para que no se me contamine, no se me infecte. ¿Cuál es la advertencia que reciben todos los pacientes? No son médicos los que ven, son odontólogos los que ven, ¿no? ¿Sí? Cualquier manipulación dental va a producir algún grado de bacteriemia, ¿no es cierto? Y esas bacterias que son totalmente inocentes para una bacteriemia de una persona que no tiene factores de riesgo, ¿no? Alguien que tiene la válvula protésica va a tener sepsis por estreptococo viridae, que es un habitante natural de la flora bucal. La embolia grasa, ya se lo comentaba. La embolia de líquido amniótico, creo que hay una pregunta sobre eso, afecta principalmente ¿qué órgano? Pulmones, correcto. Y también puede haber embolia por cuerpo extraño. Y esto, bueno, está desarrollado, ¿no?, como embolismo pulmonar. Se puede observar los émbolos que sí entrar en el pulmón. La mayor parte son silentes, en pocos casos se hacen clínicamente evidentes, ¿no?, y pueden producir muerte súbita por coro pulmonar agudo. Los émbolos grandes pueden producir coro pulmonar agudo y shock cardiogénico con falla de bomba cardíaca. Este es un clásico émbolos vía de montar que alguna vez lo hemos visto en necropsias, ¿no? Y bueno, esta respuesta ya está clara, es los pulmones, ¿no? Este es el caso de, y principalmente en partos complicados asociados a atonía uterina, ¿no?, con dificultad respiratoria posterior, ¿cierto? Niños grandes, partos traumáticos, muchos simulantes uterinos, partos prolongados. Y esto es lo que va a ocurrir y se va a poder observar, ¿no?, los restos amnióticos de cranias, tropoblasto en los vasos pulmonares. Y la embolia grasa es básicamente asociada a traumatismo. Alguna vez nosotros hemos visto embolia de médula ósea en pacientes que habían tenido RCP, ¿no?, antes del evento final, tuvieron reanimación cardiopulmonar, y entonces al momento de hacer el RCP tienen que darse cuenta que hay un grado de bombeo de médula ósea del esternón hacia la circulación pulmonar, que la mayor parte de veces en los que sobreviven no se hace clínicamente evidente, ¿no? Este es el caso clásico, ¿no?, la explicación de la embolia en los buzos, ¿no?, que sufren la enfermedad de la descompresión y que tienen que, la única forma de poder, antes existían los lugares donde hay pesca artesanal y en algunos sitios de la marina, las llamaban pulmones de acero, donde entraban para tratar de disolver estas pequeñas gotitas de nitrógeno que se formaban en la circulación. La embolia neoplásica puede ser cancelómica, trasplante, linfática y hepática. Y este concepto que reúne todo
lo que es coagulación, ¿no? Es evento final asociado a falla multiorgánica. ¿Cómo lo van a ver ustedes? ¿No? El fibrinógeno va a caer en la sangre, porque todo el fibrinógeno va a estar consumido en microcoágulos que están en todo el organismo. Las personas, ¿no?, están en shock, ya vamos a ver lo que define el shock, y van a verse las deformidades cianóticas. En algunos casos, ustedes van a poder ver situaciones donde hay sobrevida después de un CID, pero en algunos casos de estos, con amputación de dedos de las manos y de los pies, debido a los fenómenos trombóticos en la circulación distal asociados a coagulación intravascular diseminada. Y aquí entran a tallar, ¿no?, factores como consumo de plaquetas, consumo de fibrina, consumo de factores de coagulación, y eso se llama coagulopatía de consumo. Y ustedes lo van a observar clínicamente y van a poder comprobarlo por aumentos en los niveles de primero D y caída de fibrina en la sangre. Hay un montón de enfermedades asociadas a coagulación intravascular diseminada. Esto lo van a ver en las unidades de cuidados intensivos, pero vienen de cualquiera de las rutas del shock séptico, ¿no?, infecciones generalizadas, de cualquier etiología, sobre todo bacteriana, complicaciones obstétricas, neoplasias y politraumatizados. Esos son los grandes grupos de pacientes con coagulación intravascular diseminada, y estos son los mecanismos que van a llevar. Son todos los que ya hemos hablado, que aquí ya participan, ¿no?, en un concierto, ¿no es cierto?, en un cortejo de una cascada, una secuencia fatal, ¿no?, en la mayor parte de los casos de coagulación intravascular diseminada asociada a falla orgánica múltiple. Y ustedes van a poder observar en los órganos los microtrombos, ¿no?, en diversos órganos. Aquí tenemos el corazón, el pulmón, y acá tenemos los trombos dentro de los glomérulos de los riñones, en una necropsia de coagulación intravascular diseminada. Y entonces, esto estrictamente no se relaciona con esta clase. Ustedes ya saben que los tipos de necrosis, ¿no?, las asociadas a isquemia, ¿no?, son de tipo coagulativa en el corazón. En el cerebro es cricoinfantil. Y el infarto que nosotros lo conocemos más como infarto cardíaco, pero también va a haber infarto cerebral, va a haber infarto pulmonar, en los casos de trombosis pulmonar, y también puede haber infarto hepático. Y esas son las formas de los infartos. Las cuñas son los tipos de infarto anémico, donde no hay bloqueo total de la circulación sin restablecimiento. Infarto hemorrágico, cuando hay una activación ya de los fenómenos fibrinolíticos. Infartos sépticos por endocarditis, e infartos venosos por bloqueo del drenaje venoso. Y esto está asociado a infarto cardíaco, sobre todo, principalmente de la circulación que afecta el ventrículo izquierdo, que es la coronaria descendente anterior izquierda, que es responsable de la miocardio de infarto, y esta aterosclerosis que se ve así en secciones transversales, macroscópicas y microscópicas. Y esto es el ejemplo clásico, y ustedes van a ver, ¿no?, que el vaso dañado tiene aquí la zona donde se ha habido producción de daño endotelial. Ya no ven el trombo viajó, ¿no?, viajó más allá y obstruyó, y esta es la zona donde se puede observar el daño en los casos de infarto agudo del coronario. Y entonces en estos casos de infarto hay una isquemia y un periodo crítico para el salvataje del músculo, pasado el cual ya no hay probabilidad de salvataje, y la sobrevida depende de la cantidad de músculo dañado y de la capacidad de la persona que tenga para restablecer la circulación, ya sea por factores fisiológicos o con ayudas terapéuticas. El resto es puro reposo, ¿no?, y prevención de las complicaciones. Así se ven los cortes histológicos de infarto cardíaco. Y los infartos tardíos, cuando alguien sale del infarto, pasa un mes, un año, queda una cicatriz en su corazón, ¿no? En los infartos cerebrales van a ver los trombos, ¿no?, en los vasos principales, en las zonas afectadas, y la necrosis de tipo licoefactiva. Aquí vamos a ver ejemplos de infartos cerebrales extensos, que pueden ser principalmente
de tipo aterosclerótico por alteración de las coronarias. Y también vamos a poder ver, ¿no?, ejemplos de infartos intestinales isquémicos por válvulo o quistes ováricos, ¿no? Todo quiste ovárico mayor de 6 centímetros tiene que ser extirpado quirúrgicamente porque tiene un riesgo de torcerse, ¿no? Y al torcerse va a producir mucho dolor y un cuadro de abdomen agudo que puede simular, si está en el lado derecho, una apendicitis. Y aquí tenemos un infarto hepático que puede deberse a múltiples causas. Aquí la evolución de un infarto pulmonar y aquí la evolución de un infarto renal. Y para terminar, les voy a hablar brevemente de shock. ¿Por qué este concepto lo estamos viendo ahora en patología general? Porque finalmente el síndrome de shock o choque engloba todos los procesos anteriores en una ruta final común, donde ustedes van a poder observar clínicamente, ¿no?, la situación. La mayor parte de los decesos, ¿no?, por muertes naturales o muertes traumáticas, donde hay algún tiempo de sobrevida, ¿no?, después del evento final desencadenante, van a acompañarse de un deterioro de las funciones orgánicas que ustedes lo van a poder evidenciar clínicamente a través de 4 parámetros. ¿Sí? ¿Cuáles son los 4 parámetros? Esos 4 parámetros se agregan bajo 2 palabras que son claves cuando uno examina a alguien, ¿no? Son los signos vitales, ¿cierto? Los signos vitales. Ustedes pueden ver que la persona está bien, se siente bien, la ven sentadita y tranquila, ¿no? Pero le toman la presión 80-60, pulso 120, frecuencia respiratoria 30, ¿sí? Temperatura puede ser alta, puede ser normal, probablemente signo menos, de menos valor para esto. ¿Qué más tendrían que, para confirmar que está en shock, qué más? La diuresis, ¿no es cierto? La orina, ¿correcto? ¿Sí? Si ya tiene esos signos vitales, esa persona está en shock, ¿no? Y hay que saber la causa del shock. Y shock es riesgo grande de muerte, ¿no? Y ahora las emergencias, no sé si todas las emergencias en todos sitios están colapsadas, ¿no? Y hay, ¿no?, cama 1, cama 2, cama 10, ¿no? Y después viene, ¿no?, camilla 1, camilla 2, camilla 10, ¿no? Y después viene silla 1, sillas 30, silla 40, ¿no? Ahí están sentaditos los pacientes, ¿no? Y alguno de ellos puede estar en un estado de shock. Entonces, la definición puede ser clínica para nosotros, ¿no?, desde el punto de vista patológico, está relacionada a una insuficiencia de la microcirculación periférica, ¿no?, y puede tener varias posibles causas, pero lo que tiene en común es una hipoperfusión tisular, ¿sí? Puede ser porque hay alteración de la resistencia vascular periférica, alteración del gasto cardíaco, ¿no?, o otros factores que participan. Todo esto tiene que ver el gasto cardíaco con la precarga, la contractilidad, la poscarga y la resistencia vascular. Hay situaciones, ¿no?, que alteran la perfusión por lesiones que llaman hipoxia, acidosis láctica, aumenta la producción de ATP, falla la bomba de sodio y potasio, edemas, ruptura de lisosomas, falla multiorgánica y muerte, ¿no? Salir de un shock, de un choque, depende de qué? De que quien esté a cargo tome las medidas adecuadas, que en principio, ¿no?, deben ser tratar de identificar la causa y tratar de actuar sobre la causa, pero lo más importante es tratar de mejorar la perfusión. Y para la mejora de la perfusión, ¿qué se emplea? ¿Qué se emplea? Dopamina, ¿no es cierto? Dopamina. Entonces, la hipoxia celular está relacionada al shock, ¿no? Y esto, la hipoperfusión reduce el ATP que llega a las células y va a producir falla multiorgánica, ¿no? Y la falla multiorgánica va a traducirse de diversas formas en los órganos afectados, los órganos nobles, cerebro, corazón, pulmones, riñón, hígado, ¿no? Y entonces ustedes van a ver que va a haber inicialmente una secreción precipitada de catecolaminas con vasoconstricción, taquicardia y aumento
del gasto cardíaco, pero posteriormente puede haber, ¿no?, un agotamiento de estos estímulos reflejos. Por eso es que ustedes van a ver taquicardia siempre, ¿no? Tengo la suerte de tener mi padre muy mayor, ¿no?, que hace 10 años, a los 85, tuvo un infarto, ¿no? Y bueno, había personal de salud, porque también tengo mi madre delicada que estaba en cuidados, y lo único que se dieron cuenta es que estaba un poquito agitado y diaforético, nada más. Estaba sentado en su cama y lo llevamos al hospital y llegó la ambulancia para llevarlo, pero no quería ir. No, ya estoy listo. Y bueno, por si acaso por si acaso hubo operación mayor, ¿no?, cambio de 3 vasos, ¿no? Y eso, ¿saben qué? Todas las personas que mueren de infarto cardíaco, no puede decir que le dio de la nada, de 0 a 100 en 5 minutos, eso es rarísimo. Todos han tenido un aviso, un poquito de dolor, malestar, sudoración, taquicardia, ¿no? Nada. Entonces, ¿de qué necesitamos? Educación, ¿sí? Educación. El caso que les cuento es extraordinario porque lo usual es que se retrase más la llegada a la atención, ¿no?, y la persona muera, ¿no? Muera. En realidad es clínica, ojo, es pensar, ¿sí? Eso es lo que diferencia, ¿no?, el resultado, ¿sí?, de la vida y la muerte en muchos casos. Y entonces, finalmente, lo que estaba teniendo ahí era una falla cardíaca, un infarto de curso. Y hay todas unas condiciones, ¿no?, que se activan, hormonales, de la coagulación, ¿no?, en respuestas al shock. Inicialmente existe una respuesta refleja y en la función cardíaca inicialmente trata de compensar, pero después puede haber una falla, ¿no? Al inicio puede haber un gasto cardíaco incrementado, pero posteriormente puede haber una falla. En la función pulmonar vamos a ver que la traducción del shock está relacionada con el síndrome del infierno respiratorio agudo del adulto, ¿no? Nosotros tuvimos la oportunidad de realizar una serie de casos de biopsias de pulmón de pacientes que fallecieron. COVID empezó el 6 de marzo, ¿no?, del 2020. Las biopsias fueron tomadas entre la última semana de abril y la primera semana de mayo de ese año 2020. Y pudimos hacer el estudio y ver el daño alveolar difuso. Hicimos pinciones para plaquetas con inmunohistoquímicas S61 y vimos agregados de plaquetas en los pulmones. Y eso guarda relación, ¿no?, con el daño asociado a los fenómenos, a los casos severos que tuvieron curso fatal. Y por eso posteriormente, si ustedes recuerdan, en los casos severos de COVID ya se utilizaba enoxaparina. Y entonces en el shock inicialmente va a haber una alcalosis respiratoria, va a tratar de compensar el déficit de la oxigenación, posteriormente va a ocurrir, al fallar la compensación, una acidosis, ¿no?, y finalmente la traducción del shock en el pulmón es el síndrome de distrés respiratorio agudo del adulto. En el riñón, ¿no?, la hipoperfusión renal va a llevar a oliguria, ¿no? Cuando hay shock, hay disminución del flujo urinario. La medición del flujo urinario es bien importante, ¿no? Bien importante. Siempre hay que tener ese parámetro controlado, el ingreso y el egreso, ¿no? Si no está fluyendo, está muy probablemente asociado al shock. ¿Y cuál va a ser la traducción, ¿no?, desde el punto de vista patológico de la isquemia renal? Va a ser la necrosis tubular aguda, porque el riñón sí es muy sensible a la hipoxia. El cerebro tiene alto nivel de compensación de la hipoxia, ¿no es cierto? Existe un mecanismo fisiológico de regulación de la presión cerebral que hace todo lo posible por tener la presión media en 100 milímetros de mercurio. Así la presión sistémica esté caída, ¿no? Este mecanismo protege al cerebro de la hipoxia, pero en casos severos, ¿no?, va a ocurrir la isquemia cerebral y una isquemia cerebral grave, ¿no?, de más de 4 o 5 minutos. Si es que la persona sobrevive, va a dejar secuelas irreversibles.
En la función hepática va a haber daño de los hepatocitos y alteración de la función hepática, con alteración de todo el funcionamiento de los va a haber isquemia intestinal, puede haber hemorragias intestinales y varios tipos de efectos metabólicos relacionados principalmente al control de la glucosa. Y estas son las respuestas compensatorias al shock, y estos son los mecanismos, ¿no?, de respuestas al shock que incluyen un aumento del lactato sérico. Y el shock se puede clasificar en grandes rasgos, en no distributivos y distributivos, ¿no? El hipovolémico, el cardiogénico, el por insuficiencia cardíaca, el séptico, el anafiláctico, el neurogénico y de respuesta inflamatoria sistémica, cada uno con sus respectivos parámetros. Los síntomas son los que ya han sido mencionados, ¿no?, medibles a través de las funciones vitales y de diuresis, ¿no?, y tiene sus fases, inicialmente compensada, finalmente descompensada, ¿no?, y finalmente irreversible. Sabiendo, ¿no?, y esto lo hice en las últimas diapositivas de esta clase, que hay personas que pueden parecer que están muy bien compensadas en su shock, pero eso es de apariencia y hay que ser evaluado mejor porque pueden estar en la fase final e irreversible, ¿no? Hay shocks hemorrágicos, shocks no hemorrágicos, y los shocks no hemorrágicos pueden tener múltiples causas que son fácilmente, digamos, inferibles, ¿no? Y estas son los criterios para definir shock hipovolémico, shock hemorrágico y shock hipovolémico y todo el cortejo de síntomas y la fisiopatología que llevar finalmente a la falla multiorgánica. Y en los casos de isquemia renal, como les dije, esto es lo que va a pasar en los niños, ¿no? Estos son los túbulos renales y las células epiteliales están desprendidas porque no han recibido suficiente aporte y van a fallar. Por eso es la oliguria, ¿sí? Por eso es la oliguria. No fallan los glomérulos, no fallan los vasos, fallan los tubos contorneados proximales y distales porque sufren necrosis, ¿no?, por hipoperfusión. Y la traducción de eso es oliguria. Eso se llama necrosis tubular aguda, que es el sinónimo desde el punto de vista patológico de la insuficiencia renal aguda que se asocia al shock. Esto es lo mismo porque la necrosis tubular aguda la mayor parte de veces es isquémico por el shock, pero también puede ser tóxico, ¿no?, por algunos medicamentos, por ejemplo una intoxicación con mercurio. Esto es el ejemplo, ¿no?, del shock en el cerebro con el daño neuronal, las llamadas neuronas rojas, el daño de la corteza cerebral, microaneurismas cerebrales, y estos son los shocks distributivos. De lejos el más común es el shock séptico. Y esta última diapositiva, ¿no?, da lo más importante de esta última diapositiva es que nos menciona cuál es la molécula relacionada a sepsis bacteriana que tiene la capacidad, ¿no?, de activar todos los mecanismos, ¿no?, asociados al shock séptico. Y esa molécula se llama lipopolisacárido bacteriano. El lipopolisacárido bacteriano es un potente activador ¿de qué? Del factor tisular. Y en casos de sepsis, a partir de ahí empieza toda la historia que puede acabar en falla multiorgánica. Muy bien, ¿quién tuvo problemas con su examen? Levante la mano, solo quiero tener una idea. Con su pasito, o sea que no se pudo conectar, que tuvo problemas de conectividad y todo eso. Finalmente nadie, ¿no? ¿Uno? ¿Problemas con el examen de conectividad? ¿O pregunta? Ya. Con el doctor Irving o con la doctora Melissa, correo para dar cuenta. Finalmente no hubo tanto. Muchas gracias por su atención.